micrófono tan chiquitito, pero está atado a un ladrillo que tengo aquí en el bolsillo y estoy orando que no se me caigan los pantalones, vamos. Es que pesa un montón. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que me encanta de la Biblia, Nehemías. Hay unas imágenes aquí y vamos, como esta charla es una de dos dado en un retiro previo, tiene un contexto. Así que hoy voy a empezar dándoles un pequeño resumen del libro de Nehemías porque no hay tiempo para entrar en leerlo todo y tener el contexto. Pero les invito a que en la semana a leer toda la historia, porque está lleno de cosas para edificar nuestras vidas. Podríamos resumir el libro con una de sus frases importantes: levantémonos y edifiquemos. El libro de Nehemías contiene la historia de los judíos que regresaron a Judá después de su cautividad de Babilonia. Nehemías, un alto funcionario en la corte persa del rey Artajerjes, pidió poder reconstruir los muros de Jerusalén cuando se enteró de que estaba todavía en ruinas. Nehemías era un hombre de oración. El libro abre y termina con oración. Nehemías confesó sus pecados y los pecados de su gente, de sus antepasados. Él también le recuerda al Señor de sus mismas promesas y entonces se ofreció a ser el siervo de Dios para hacer algo respecto a la vergüenza que estaba pasando el pueblo de Dios. Nehemías organiza y dirige la reconstrucción de los muros de una manera muy organizada. Su autoridad espiritual era obvia. La gente tuvo muchas ganas de trabajar. Manos a la obra, decían juntos, al escuchar sobre el proyecto que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Todos trabajaron de una variedad de muchas maneras. Este libro también se trata de la oposición a la obra de Dios y al reino de Dios. Nehemías enfrenta a los enemigos que se levantan con oración, sabiduría y cosas prácticas, poniendo guardias. A pesar de mucha oposición, los judíos terminaron toda la muralla en 52 días. Cuando dedican la muralla, Esdras y Nehemías lideran una dedicación muy significativa y festiva. La bendición de Dios está sobre ellos. Nehemías también tiene que moderar los conflictos y desobediencia dentro del campamento. Y lo confronta con valentía y les dirige a la palabra de Dios. Y al final hay un gran avivamiento. Te animo a leer este libro esta semana y pedirle a Dios enseñanzas para tu vida y para la reconstrucción de tu propia muralla. Hoy vamos a mirar las murallas y el significado que tienen y qué podrían simbolizar en nuestras propias vidas. ¿Qué es nuestra muralla? ¿De qué estoy hablando? Las murallas, pues para eso vamos a mirar las murallas de Jerusalén. Las murallas de Jerusalén representaban tres cosas: poder, el poder de Dios, protección y belleza. O sea, simbolizaban al mundo el poder de Dios y por lo tanto el poder que tenían la gente que les servía. Personalizaban la protección necesaria de sus enemigos, sean humanos, animales, el mal tiempo, lo que fuera. Y también las murallas encarnaron la belleza de nuestro Dios. Había dos dichos, entre otros, sobre la belleza de Jerusalén: la ciudad de la belleza perfecta
y la alegría de toda la tierra. Poder, protección, belleza. Podríamos considerar nuestra propia muralla como los elementos o características que nos hacen prosperar espiritualmente, estar protegido y mostrar belleza. Lo digo otra vez. Podríamos considerar nuestra propia muralla como los elementos o características que nos hacen prosperar espiritualmente, estar protegidos y mostrar belleza. En otras palabras, se ve como el poder de Dios en ti, ungiéndote para poder prosperar en cada área de tu vida. Límites de protección en tu vida y belleza espiritual que se refleja al mundo. ¿Suena imposible? Pues vamos a estar pidiéndole al Señor dónde quiere que nos enfoquemos en nuestras murallas y juntos empezar a reconstruir con Él las partes dañadas donde Él pone su luz, piedra por piedra. Por eso está la imagen, que hay que empezar con una, después otra, después otra. Es un proceso. Y yo estoy convencida de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, de Filipenses. Una ciudad en ruinas revela una gente vencida. Si tu muralla está dañada, estás vulnerable. Los judíos en el tiempo de Nehemías, que habían vuelto de cautividad a su tierra natal, estaban viviendo en condiciones muy inseguras y además estaban humillados, viviendo en una ciudad destruida. Poder reconstruir las murallas de Jerusalén fue una señal importante a los enemigos de Israel. Y lo será para el tuyo también. En esta mirada al libro de Nehemías vamos a considerar algunas pautas para una renovación de nuestras murallas. Hay varios temas en Nehemías que nos pueden servir como modelo. Y en otra parte desarrollé estas cosas, pero quiero que entiendan la riqueza del libro de Nehemías. Vemos estos modelos, manteniendo la visión, una vida de oración, liderazgo sano, enfrentando conflicto y oposición, guerra espiritual y avivamiento. Y aunque no sean todos los elementos necesarios para nuestra muralla, son algunas muy, muy importantes. No sé cómo estás llegando hoy, pero te quiero animar a que descanses en la obra de Dios, que no te agobies. Dios va a poner su luz en tu muralla donde Él quiere que te enfoques. El enfoque del libro de Nehemías no está realmente en el esfuerzo de Nehemías y del pueblo a reconstruir los muros, aunque ese esfuerzo es tremendo. Su enfoque está en la fidelidad de un Dios de pactos. Nehemías reconoce la promesa de Dios dado a Moisés en su oración en el primer capítulo de Nehemías. Si se vuelven a mí, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, yo los recogeré y yo los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Todo lo que hace Nehemías está a base de esta promesa. No importa cuán lejos o cuán desanimado o cuán seca o cuán cansado o cuán confundida o cuán triste te encuentres. Él te recogerá y Él te hará volver a un lugar con Él de poder espiritual, de protección sobrenatural y de belleza celestial. Él te da hoy una invitación especial
a cooperar con Él, el Dios de pactos. ¿Indagamos un poco? El trasfondo de Nehemías es que los judíos, como había reflejido antes, habían sido liberados de Babilonia cuando los persas los derrotaron. ¡Qué momento tan deseado después de tantos años en cautividad! Pero sorprendentemente, no todos volvieron corriendo a Jerusalén. Por motivos diversos, muchos se quedaron donde estaban. El viaje en sí era largo y peligroso. Muchos no podían viajar las 900 millas o 4 meses de viaje. Los mayores, los más pequeños, los discapacitados. Otros no volvieron porque habían nacido en cautiverio y no conocían a otra cosa. Estaban cómodos. Algunos tenían puestos o trabajos importantes en la comunidad que no querían dejar. Algunos no querían hacer tanto trabajo para reconstruir y empezar de nuevo. Y otros vivían en desobediencia y les daba igual. ¿Qué descripción de la iglesia hoy día acabo de leer? Hay de todo, pero Dios está llamando y quiere recoger a todos. Ageo, otro profeta, era coetáneo y les hablaba fuerte a los judíos en esta época. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa de Dios. El Señor envió un mensaje preguntando, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Estás dudando si ha llegado el tiempo para que reconstruyas tu muralla? El salmista nos anima. Si ustedes hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón. Para el pueblo de Dios, la adoración era y es el centro de la vida. Y en ese momento el templo o la casa de Dios era el centro de esa adoración. Algunos volvieron y empezaron a reconstruir la fundación y el altar del templo, pero cuando vino oposición, abandonaron el trabajo. El libro de Nehemías abre contando de cómo él se entera de la situación real en Jerusalén. Y si quieren mirar conmigo, Nehemías 1 dice así: en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí
y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, yo los recogeré y yo los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganar el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Nehemías está deshecho con estas noticias de su gente y su ciudad. Él entiende la humillación y tristeza que ellos están viviendo y se une con su dolor. Están en peligro y no pueden adorar a Dios en el templo. La fama del Dios vivo está en juego. Por otro lado, Nehemías está en el palacio como copero del rey o al rey Artajerjes. Por ese puesto que ocupa, sabemos que es un hombre íntegro, leal y dispuesto de morir por el rey. Un copero tenía que ser una persona de máxima confianza para probar las bebidas del rey. La vida del rey estaba en sus manos. Eso significaba que el copero estaba presente en muchos momentos e eventos íntimos. Un copero llegaba hasta ser un confidente del rey por el puesto importante que tenía. De todos modos, él también tenía el mismo desafío que tenía Esther, que no podía acercarse al rey y pedir lo que quería. Podría ser ejecutado. Entonces, por eso está orando y sabe que necesita, para tener éxito, ganarse el favor del rey. Y eso solo viene de Dios. Un pequeño paréntesis. Por cierto, Artajerjes era el hijo de Jerjes. Y Jerjes es la versión persa de Asuero, el rey Asuero. ¿Te suena? El rey Asuero es el rey con quien se casó la judía Esther. Aunque no se sabe con certeza si eran coetáneos o parientes, por lo menos el rey y Nehemías habrán conocido la historia de Esther. Es posible que en parte la simpatía del rey para los judíos tenía que ver con el testimonio, influencia e integridad de ella. Y no creo que eso quite de la parte sobrenatural del favor de Dios hacia Nehemías, sino destaca la influencia del testimonio de uno y cómo abre paso para otros. Y por cierto, la influencia de una sola persona puede ser grandísima. Esther y Nehemías tenían mucho en común. Mi corazón está muy impactado con la respuesta de Nehemías al enterarse de la crisis de sus hermanos y creo que nos sirve como modelo cuando enfrentamos o nos enteramos de injusticias, grandes necesidades o experimentamos cosas bien duras y tristes. Yo veo algunos principios aquí que para mí pinta un modelo de cómo enfrentar y responder a dificultades. El primero es, él toma un tiempo de duelo. No evita, ni reprime, ni ignora sus emociones de tristeza. Se sienta con Dios y llora, y lo hace por varios días. Segundo principio, direcciona su tristeza al único consolador, consejero y proveedor de su vida,
Él ora y ayuna al Dios del cielo y en sus palabras vemos su corazón. Tercero, no les culpa a otros, toma responsabilidad por cualquier parte que él y su familia habrán tenido que ver en los pecados cometidos que provocaron esta situación angustiante. Él confiesa sus pecados. 4. Recuerda las promesas de Dios y hasta le recuerda a Dios de sus propias promesas también. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a Moisés tu siervo. Aunque hayan sido llevados al lugar más apartado, los recogeré. 5. Le pide a Dios revelación sobre cuál debe ser su respuesta personal. ¿Mandar dinero? ¿Orar? ¿Ofrecerse? Él toma tiempo para escuchar y discernir la voluntad de Dios para él. 6. principio. Rinde su vida literalmente a la voluntad de Dios, pese a los sacrificios y riesgos. No sabemos si le costó trabajo esta parte, pero sea cual sea su proceso, llega a la respuesta apropiada. Está dispuesto de ajustar su vida a los planes de Dios, de soltar todo por causa de su Rey verdadero. Nehemías entiende que Dios le ha dado todo y que su posición ha sido planeado para provocar un momento como este. 7. Deposita su confianza en Dios y le pide el favor imprescindible para poder ayudar. Y te pido a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre, el rey. 8. Hace un buen plan en la presencia de Dios. Cuando el rey le pregunta por qué está triste en capítulo 2, él ya sabe cómo responder. Han pasado algunos meses ya, pero él sabe su visión y lo expresa a pesar de tener miedo. Nehemías confiesa, yo sentí mucho miedo y le respondí. No es problema tener miedo, es lo que hacemos, cómo respondemos al miedo. También Nehemías levanta lo que yo llamo una oración relámpago de rendimiento. Dice, encomendándome a Dios del cielo, le respondí al rey que me envíe a Judá para reedificar la ciudad de mis antepasados. Él ya sabe cuánto le va a durar el viaje y cuándo regresará. Sabe lo que le hace falta, autoridad del rey, materiales, cartas oficiales para darle paso libre y madera del bosque del rey. Pero cuando pedimos el cielo, reflejamos fe en quien nos respalde. Y el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Y Dios, en este caso por medio del rey, se lo da todo y hasta más. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes a hacer esta obra en Jerusalén. Aparte de todo esto, el rey también tenía que estar dispuesto de estar sin Nehemías como copero. Y no era cualquiera que podría tener ese puesto. Tengo una amiga que le gusta decir, cuando Dios te llama, Dios invita. Te provee todo lo que necesitas para poder obedecer. Y el último, hace sus planes. Hace sus planes en la presencia de Dios, como había dicho un poco antes.
¿Cómo se verían diferentes nuestros proyectos si como individuos, equipos, iglesias, organizaciones, hiciéramos todos nuestros planes en su presencia, escuchando, pidiendo revelación, respondiendo rendidos a todo lo que Él nos pide y actuando en fe? Nehemías me desafía. En la segunda parte vemos la ejecución de este plan. Al empezar a ejecutar una visión de Dios, puedes estar seguro de que lo primero que vas a ver es la oposición. En capítulo 2, 10 dice: pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat y Tobías se disgustaron mucho. Había gente, como siempre, que estaban disfrutando de ciertas ventajas de la vulnerabilidad de los judíos y no querían que nada ni nadie cambiase eso. El enemigo siempre levanta cabeza cuando luchamos por el bien. Hay que estar preparados. Nehemías no entra a Jerusalén como el gran Salvador. Llega con su grupo y descansa 3 días. Y dice así: a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Las próximas 3 noches empieza a investigar el estado de las murallas, pero de noche. Nadie sabe por qué estaba allí. ¿Por qué tanto secretismo? Parece que quería informarse bien de toda la información y el estado de las murallas, datos y hechos, todo lo posible para poder proponer algo a los judíos. Quería acercarse a su situación. Y cuando Nehemías reúne y habla con el pueblo con el buen entendimiento de la situación y un plan bien pensado, además del favor obvio del rey y de Dios, él puede hacer su propuesta con autoridad espiritual. Esta autoridad espiritual no es algo buscado, es algo dado. Y otros lo perciben sin que él se presente como líder. Nehemías le dice al pueblo en capítulo 2: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: ¡manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra. ¿Cómo puedes tú renovar tu muralla? 8 principios para renovarla que se encuentran en el libro de Nehemías. Primer principio: primero de todo, recuerda que Satanás no tiene ninguna autoridad ni derecho a tu muralla. Es obra de Jesucristo mismo. Nehemías 2:20 dice así: prestad atención, el Dios del cielo nos dará éxito. Para tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes, o sea, ustedes los enemigos, no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Otra versión dice: no tienen ninguna parte, ni derecho legal o reclamo histórico. Y otra versión dice: ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre.
Y este versículo capta una oración que podamos usar. Podemos usar esto cuando tienes una lucha espiritual. Protege tu muralla y sé seguro que tu enemigo no tiene derecho, no tiene arte ni parte. Segundo principio para renovar tu muralla. Cuando hay amenazas para desanimarnos, y lo sabrán, sean internos o externos, ora y aposta un guardia día y noche sobre tu corazón para poder enfrentarlo. 4:9 dice, y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Me encanta como Nehemías siempre está poniendo juntos las cosas espirituales con respuestas prácticas. Tercer principio, aposta guardias extras sobre los puntos más vulnerables y desguarnecidos, o sea, menos guardados, sin guardia. Todos tenemos puntos débiles y debemos ser tanto humildes como sabios y ponerles protección adicional. Parte de esa protección se encuentra en unirte con otros. Aposté al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuarto principio, la estrategia de trabajar juntos es victoria. Como dice en 4:14, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. No tengas miedo, recuerda a Dios. Peleen los unos por los otros en lo espiritual. Quinto, Dios frustrará los planes del enemigo. Confía en Él y sigue trabajando. Sucedió que en 4:14 Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Sexto, lo que yo llamo el principio de 50-50. La mitad trabajan y la mitad se ponen de guardia. En nuestro caso, debemos aprender a trabajar con una mano y en la otra tener agarrado nuestras herramientas espirituales. Siempre trabajar con las dos. Lo dice en 4:16-18 así. Desde aquel día, la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñido al lado su espada mientras edificaba. Séptimo principio. Reconoce que nuestras tareas son muy grandes y a veces nos sentimos abrumados o aislados. En 4:19 Nehemías dice, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Y aunque nosotros no estamos construyendo una muralla, es una realidad en nuestras vidas que a veces pasamos por estar abrumados o encontrarnos aislados de otros. Si necesitamos ayuda,
Debemos sonar una trompeta y confiar en alguien. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Juntos podemos tener la certeza que nuestro Dios peleará por nosotros. Dios no quiere separación. El aislamiento nos hace vulnerable. Si necesitas orar con alguien, confesar algo, necesitamos cerrar las filas aquí, crear este espacio, un espacio seguro, donde podemos sonar una trompeta cuando sea necesario, cerrar la fila cuando hay una amenaza y juntos vivir la victoria que Él tiene para nosotros. Me gustaría pedirles que cierren sus ojos ahora. Aprovecha este momento para considerar tu propia muralla. Presenta tu muralla delante de Dios. Habla con el Señor, pregúntale, ¿dónde está bien fuerte? ¿Dónde está dañada o quemada? ¿Cuáles son los puntos más bajos y vulnerables? ¿Necesito sonar la trompeta? Considera la invitación que Él te está dando para considerar los elementos o características que te hacen prosperar espiritualmente, estar protegido y mostrar la belleza de Dios. Este mundo tan complejo y perdido te necesita sana. Pide a Dios que restaure cualquier parte de tu muralla que necesita atención. Señor, estamos delante de ti y estas murallas que simbolizan tantas cosas en nuestras vidas, pedimos que tú pongas tu luz donde quiera que nos enfoquemos y que tú en estos próximos días empieces a dar más luz, más revelación y que hagas claro que tú estás a favor de cada persona aquí. Tú quieres que experimenten esa prosperidad espiritual. Tú quieres que estén protegidos del enemigo. Tú quieres que puedan mostrar tu belleza a este mundo. Pedimos que levantes y que restaures, que edifiques nuestras murallas, piedra por piedra. Queremos trabajar contigo, Señor. Y como iglesia queremos cerrar las filas, estar más juntos, más atentos, más sensibles, que nos peleamos los unos por los otros. Que estemos juntos, Señor. Pido tu sanidad sobre cada parte de cualquier muralla que esté dañada. Pido tu luz sobre las partes donde quieres poner atención y trabajar conjuntamente con nosotros.
Gracias, Señor, por esta invitación de cooperar con tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos muestres claramente dónde quieres trabajar tú. Nos ponemos en tus manos. Sabemos que estás a nuestro favor. Ayúdanos a poder decir, manos a la obra, y ayúdanos a unir acción con palabra.